Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen de física de mayo del 2012 de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Madrid. Es un examen, bueno, no es tampoco muy difícil. Salvo quizás por la última cuestión, que es de condensadores. Normalmente suelen poner casi siempre de resistencia, pero bueno, es una asociación de condensadores relativamente sencilla. Vamos con el primero, que es un ejercicio de vectores, en el cual nos dicen que Fr es la suma de tres fuerzas, F1 más F2 más F3. Y nos piden calcular la expresión vectorial de F3. Evidentemente, F3 será igual a F resultante menos la F2 menos la F3. Vamos a poner las expresiones. Las voy a poner entre paréntesis. Esto sería Fr. Aquí esto es F1 y F2, ¿vale? Me he confundido. F1 sería 5i más 2j y F2 sería menos 4i. Ahora quito los paréntesis. Menos 5i menos 2j y menos por menos más 4i. Y pues hacemos las componentes semejantes, es decir, las componentes horizontales, la vector i, que en este caso sería 2 menos 5 2 menos 5, que serían menos 3 más 4, pues sería 1. Es decir, i. Y la componente j, en este caso sería menos 1 menos 2 menos 3. Pues ya está. El apartado A, la expresión vectorial que me piden sería esta. ¿De acuerdo? El módulo es la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la otra al cuadrado. Es decir, la raíz de 10. Que son 3,16 aproximadamente, aproximando a 2. Y ahora pues vamos a hacer un dibujo. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a dibujar los vectores. Este sería F1, tiene de componente X5, de componente Y2. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si puedo hacerlo sin que me haga ninguna trastada. Este sería F1. F2 está en el eje X, menos 4, pues 1, 2, 3, 4, menos 4, ahí estaría.
sería F2. F3, que era lo que habíamos calculado, que era I menos 3J, pues sería I 1 menos 3 menos 3, ¿de acuerdo? Y ahora unimos. Y esto sería F3. Y ahora la resultante voy a intentar hacerlo gráficamente. La resultante, acordaros que lo acabamos de calcular, bueno, la resultante es 2 menos J. Entonces voy a hacerlo poligonalmente. Voy a llevar sobre F1, voy a llevar F2. Sería más o menos esto. 4. ¿Vale? Hasta aquí. F2. Y luego sobre F2, esto sería F2. Y luego sobre F2 voy a llevar F3, que sería como dibujar hasta menos 1, pues justo hasta aquí. Fijaros que va a salir una paralela, ¿vale? ¿Veis? Esto sería F3. Pues aquí estaría F4. Me ha salido más o menos bien. No me ha salido tan mal. Esto sería F4 aproximadamente, 2, 1, menos 1, perdón. F resultante, perdón, no F4. Bueno, pues ya estaría el problema, salvo el último apartado que me piden calcular el módulo entre FR, la diferencia entre FR y F1. Bueno, pues FR era 2i menos J y F1 que era 5i más 2J. Esto da menos 3i menos 3J. Y el módulo, que vamos a llamar la F, el módulo pues sería una componente al cuadrado más la otra al cuadrado. 9 más 9, 18. La raíz sería 424. Bueno, pues ya estaría el problema terminado. Bueno. Perdón. Esto va con la musiquita puesta. Bueno, vamos a ver el número 2. Es un problema de movimiento circular uniformemente variado, en este caso uniformemente acelerado, porque disminuye de velocidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar estas velocidades, según me las dan, revoluciones por minuto, a la unidad del sistema internacional, que es radián partido por segundo. Revolución por minuto, estos son realmente revolución partido por minuto. Entonces, primero, una revolución, una vuelta, son 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Y un minuto son 60 segundos. Pues ya lo tendríamos. ¿Vale? Esto serían 990. Esto da exacto, da 33 pi
radianes. Y ahora viene la duda, dejarlo así en función de pi o pasarlo a decimal. Yo particularmente lo dejaría así en función de pi, evitar los decimales y solamente sustituir pi al final. Pero bueno, si lo multiplicamos por pi con 2 decimales, esto daría esto, ¿vale? Lo podemos hacer de las dos maneras. Yo voy a hacerlo en función de pi. Y 880, pues de manera análoga, ya hemos visto, es multiplicar por 2pi y dividir por 60. Que en este caso pues no da exacto, me da un número decimal con una fracción. Pues otra duda, dejarlo así o pues yo lo voy a dejar así también, que es un cabezón. De todas formas esto, hombre, depende del problema. Si el problema luego tiene muchas operaciones, tener en cuenta que al dar este resultado así en decimales hemos hecho una aproximación. Entonces depende un poco cómo sea la operativa del problema. Si luego operamos mucho con estos números decimales, al final el error que vamos a tener puede ser grande. Yo lo he hecho de las dos maneras y realmente en este caso da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo hacerlo de una forma que de otra. Entonces, para ser un poco más rápido, pues lo voy a hacer con los decimales. Pero ya digo, yo si lo hiciera así la primera vez, yo lo haría con pi y con fracciones y no hay ningún problema. Pero comprendo que operar de esa manera pues puede ser un poquito lioso, ¿vale? Bien, entonces ahora voy a utilizar para calcular la aceleración angular, pues esta fórmula que es parecida a la lineal pero en angular, donde alfa sería velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo, ¿de acuerdo? Velocidad inicial, perdón, velocidad final, vale, me he colado. Velocidad final, que serían, esto he puesto, esto es 29,33 pi, hay que multiplicarlo por pi. Entonces el resultado son, esto por pi, 92,15, ¿vale? Y el tiempo son 5. Bueno, pues esto da menos 2,3 radianes partido por segundo al cuadrado. Eso sería alfa, ¿de acuerdo? Repito, yo lo he hecho también, me he entretenido un poco, lo he hecho también utilizando esto. Es bastante más largo porque son fracciones, bueno, hay que operar con fracciones y al final el resultado es muy parecido, ¿vale? Bien, pues ya está la aceleración angular. Ahora vamos a calcular el número de vueltas. El número de vueltas, pues utilizamos también una fórmula que hay similar a la lineal, pero con magnitudes angulares, que es esta. Como no me dicen nada de un ángulo inicial, pues esto supongo que es 0. Entonces sería velocidad inicial, que son 990, que eran 103,67 por 5, más un medio de la aceleración, menos 2,3 por 5 al cuadrado. Hacemos las operaciones y el resultado de esto son 489,6 radianes. Estos son radianes. Ahora, una vuelta tiene 2 pi radianes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer para saber el número de vueltas es dividir
entre 2pi. Que esto me da, bueno, sería dividir esto. Que me da casi 78, ¿vale? Aproximadamente 78 vueltas. Da 77,96, bueno, cogiendo pi como 314. Bueno, pues ya estaría el segundo. Bueno, vamos con el tercero. En el tercero hay que decir que hay un error en el enunciado, porque en A las bolas permanecen unidas. Esto sería el choque inelástico, ¿de acuerdo? Y el de abajo sería el choque elástico. Como más concretamente el de arriba sería el choque perfectamente inelástico, es decir, 100% inelástico, y el de abajo sería el choque total inelástico, totalmente inelástico, 100% inelástico. ¿De acuerdo? Entonces el apartado C se refiere al caso A, ¿vale? Bueno, hecho esta apreciación, es el típico problema de choques. Entonces vamos a hacer un planteamiento inicial. Tengo dos bolas, bola 1, bola 2. La bola 1 se mueve con, vamos a suponer que se mueve hacia allá, con una velocidad inicial v01, ¿vale? La bola 2 vamos a suponer que se mueve hacia allá. Entonces, los datos son la masa de la 1, 1 kilo. La masa de la 2, 2 kilos. La velocidad inicial de la 1, como es hacia la derecha, positivo. Y la velocidad inicial de la 2, como es hacia la izquierda, negativo. Este va a ser el criterio de signos que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular, antes de nada, cuál es el momento lineal y la energía cinética total del sistema antes del choque, ¿vale? Entonces, el momento lineal P sub 0 sería la suma de los dos momentos de las dos, ¿vale? Sería M1 por V1 más M2 por V2. Sustituyendo sería 1 por 10 más 2 por menos 2. Es decir, que serían 6 kilogramos metro partido por segundo. Es masa por velocidad. Y ahora la energía cinética inicial sería también la suma. Es decir, 1/2 de la masa 1 por la velocidad inicial de 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad inicial de la 2 al cuadrado. ¿Vale? 1/2 de 1 por 10 al cuadrado más 1/2 de 2 por 2 al cuadrado. Que esto sería, el primero sería 100 entre 250, esto entre esto más 4. 54 julios, ¿vale? Bien, una vez calculada esto, pues vamos a ver. Primer caso. Choque inelástico. En el choque inelástico se conserva únicamente el momento lineal, ¿vale? El momento lineal. Es decir, y las dos bolas permanecen juntas, 1 y 2, ¿vale? Como si fuera una sola bola, y se mueven con una velocidad v que no le voy a poner sentido, porque depende de si me sale positiva o negativa, será para la izquierda o para la derecha. Entonces de momento no le voy a poner signo. Entonces el momento lineal después del choque sería igual a la suma de las dos masas por la velocidad con que se mueven, es decir, 3v. Y esto tiene que ser igual al momento inicial. Bueno, pues 6 igual a 3 por v, luego v vale 2. Se mueven hacia la derecha con 2 metros segundo, las dos bolas.
Este sería el primer caso. En el caso del choque elástico ya es un poquito más complicado, porque aquí ya se conservan, es decir, en el choque inelástico P se conserva, ¿no? E no se conserva, ¿vale? En el choque elástico P y E se conservan, es decir, permanecen invariables. Luego, vamos con P. Pues tendríamos P sería M1 por V1 más M2 por V2. Cada una llevará una velocidad. Dependiendo si nos salen positivas o negativas, irán hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Y la energía cinética sería un medio de M1 por V1 al cuadrado más un medio de M2 por V2 al cuadrado. En el primer caso sería V1 más 2 V2. En el segundo sería 0,5 un medio de V1 al cuadrado y un medio de 2 es 1 más V2 al cuadrado. Pues tendríamos que resolver el siguiente sistema. Primero, que se conserve el momento lineal. Segundo, que se conserve la energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces sería resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto, hacerlo así es un poquito complicadillo, ¿vale? Pero bueno, como he hecho antes uno de la manera corta, ahora lo voy a hacer de la manera larga y luego lo hago de la corta, ¿vale? Para que veáis las dos posibilidades. La manera larga pues sería resolver este sistema como tal. Por ejemplo, aquí despejaría V1 y sustituiría abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora esto ya no lo voy a hacer porque no es perder tiempo, pero bueno, que voy a simplificar un poco. Operando aquí, es decir, elevando esto al cuadrado, multiplicándolo por 0,5, ¿de acuerdo? Al final me queda una ecuación como esta. Una ecuación de segundo grado. Que resolviéndola me salen dos soluciones. Una es 6 y otra es menos 2. Evidentemente la correcta es la 6. ¿Por qué no podemos tomar la menos 2? Porque eso sería decir que la bola 2 no cambia de velocidad, lo cual es imposible. ¿De acuerdo? Si hay un choque, tiene que haber un cambio de velocidad, a no ser que la bola 2 tenga masa infinita. Entonces sí, es como si una pequeña bolita chocase contra la Tierra. ¿La Tierra va a cambiar de velocidad por eso? Pues no, la que cambia es la bola pequeñita, pero no es este caso. Y la otra forma de hacerlo es utilizando una combinación que hay entre estas dos ecuaciones, ¿vale? Hechas a nivel teórico, y es que V1, V sub 0,1 más V1 tiene que ser igual a V sub 0,2 más V2. Es decir, 10 más V1 igual a menos 2 más V2. ¿De acuerdo? Con lo cual, pasándolo todo a la derecha, bueno, pasándolo las V's pasándolo al V2 aquí, sería esto. ¿De acuerdo? Y esto combinándolo con V1 más 2V2 igual a 6, pues se resuelve multiplicando por 2 la primera o multiplicando por menos la primera
y sumando solo la segunda, me sale V2 igual a 6, lo mismo, ¿veis? Bueno, pues esto sería la velocidad de la bola 2. La velocidad de la bola 1 la podíamos sacar de aquí. Menos 6, ¿vale? Si salen cada una, salen con la misma velocidad, pero una para un lado y otra para el otro. Y en cuanto al último apartado, al tercer apartado, habíamos calculado la energía inicial. En el caso del choque inelástico, que los dos se mueven con esta velocidad, pues voy a borrar esto de aquí abajo. Voy a calcular la energía cinética, que sería un medio de 1 por 2 al cuadrado más un medio de 2 por 2 al cuadrado, ¿no? Es decir, serían 2 más 4, 6 julios. Como la energía cinética inicial es 54, ha habido una pérdida de 48 julios de energía cinética. ¿Y en qué se invierte esta energía? Pues como las dos, se supone que las dos quedan unidas, tiene que haber una deformación, tiene que haber una ruptura de materiales, entonces se invierte un poco en eso, ¿de acuerdo? En esa ruptura, en esas deformaciones. Es como si fueran plastilina, ¿vale? Y las dos quedasen unidas, las dos bolas, formando otra bola. Entonces en esa reconversión se invierte esa energía. Bueno, vamos con el último. Bueno, pues vamos con el último. Este sería el circuito original, voy a llamarle A. Los puntos, da lo mismo que lo pongamos aquí que lo pongamos aquí, ¿vale? Este es el mismo. Y el C, lo mismo. Entonces voy a ir reduciendo. Primer circuito. Con los puntitos. Este sería el condensador equivalente a 1 y 2 y este el 3. Como 1 y 2 están en paralelo, la capacidad se suma. Voy a llamarle a este circuito el B. Y el último, esto sería A y esto C. Capacidad equivalente, que en este caso sería la inversa. Este sería el circuito C, ¿vale? Como están en serie los dos, es decir, 2 estos. Luego C sub E sería la inversa, 3. Pues ya está el primer apartado. Capacidad equivalente, 3 microfaradios, o sea, 3 por 10 elevado a menos 6 faradios. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado B. La carga total acumulada en el condensador equivalente nos tendrían que dar el voltaje. Voy a suponer que son 200 voltios, ¿vale? Es decir, voy a suponer que V sub A menos V sub C son 200 voltios. La capacidad equivalente son 3 por 10 elevado a menos 6 faradios. Entonces la carga equivalente sería C sub E por el voltaje. Estos son 6 por 10 elevado a menos 4 coulombios.
Y ahora vamos a ver el apartado C, las cargas de cada condensador. Para ello ahora voy a ir reduciendo, ¿vale? Es decir, en la gráfica del B, pues como los condensadores C12 y C3 están en serie, su carga, la carga, es igual a la de la equivalente, ¿de acuerdo? Luego ya tenemos la carga de Q sub 3, son 6 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Bien, esto me vale para calcular el voltaje entre A y B, ¿de acuerdo? Es decir, la capacidad 1,2 sería igual a la carga entre 1,2 partido por el voltaje la carga, que es 6 por 10 elevado a menos 4, dividido entre la capacidad, que era 6 por 10 elevado a menos 6. Estos son 100 voltios, ¿de acuerdo? Bien, una vez que sé el voltaje, voy al primero y como los dos están bajo el mismo voltaje, el 1 y el 2, voy a la y digo C1 igual a Q sub 1 partido por VA menos VB. Y C2 igual a Q2 partido por VA menos VB. Pues ya tenemos las cargas, la Q sub 1, la Q sub 2 y Q sub 3. Y el apartado D, la diferencia de potencial V sub A menos V sub B, lo acabo de calcular, 100 voltios. Pues con esto estaría terminado este examen. Hasta luego.